Buenas tardes. Continuando con la tercera parte del tema de electrocardiografía, vamos a conversar un poquito de la utilidad del electrocardiograma en todo paciente que tenga sospecha de que tiene un evento isquémico coronario agudo, o en otras palabras, lo que sería el síndrome coronario agudo. Y se lo voy a poner muy sencillo. Básicamente, cuando hablamos de isquemia, tenemos que fijarnos cómo está la onda T. Cuando hablamos de lesión, tenemos que fijarnos cómo está el segmento ST. Y cuando hablamos de necrosis o infarto, tenemos que fijarnos en cómo está la onda Q, que va a tener unas características muy particulares. Una onda Q ensanchada, profunda, que va a alcanzar más del 25% de la altura de la onda R que precede, y la vamos a ver en derivaciones contiguas. Lo otro importante que tenemos que saber es que un evento isquémico coronario agudo, el electrocardiograma que tomemos en un paciente puede ser completamente normal, y la idea está en que cuando usted sospeche este diagnóstico tiene que tomar electros seriados. Al momento que llega el paciente, a la hora, 2 horas, 3 horas, o si en el periodo en que se encuentra en observación el paciente le manifiesta que tiene un nuevo episodio de dolor. En el momento que el paciente le manifiesta de dolor torácico con características anginosas, usted estaría obligado en tomar el electrocardiograma, y entonces ahí usted pudiera ver cambios dinámicos en la onda T, segmento ST, que quizás no estaban presentes en el electrocardiograma previo. Y entonces eso tendría valor para el diagnóstico de lo que está pasando con su paciente. Este es un electro esencialmente normal, ya lo hemos mostrado a lo largo de la clase en varias ocasiones. Les llamo la atención, normalmente las ondas T son positivas en prácticamente todas las derivaciones. El único lugar donde es negativa es en AVR, cuya derivación se coloca en un sitio donde la onda electrocardiográfica o la onda eléctrica se aleja de esa derivación, y por consiguiente todas las ondas y complejos se van a ver negativos en AVR. Como les había dicho hace un rato, insistirles en la importancia de conocer y recordar la circulación coronaria. Hay datos importantes que hay que manejar. Por ejemplo, en la coronaria derecha nace la arteria del nodo sinusal y la arteria del nodo AB en un 75-80% de los casos. Estas arterias, que son ramas de la coronaria derecha, se encargan de perfundir el nodo sinusal y el nodo AB. Cuando en esta arteria coronaria derecha hay isquemia que afecte severamente la circulación, hay una obstrucción que produzca isquemia y que afecte severamente la circulación a ese nivel, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular se pueden quedar sin adecuado suministro de oxígeno y nutrientes, y a consecuencia de eso pueden disfuncionar, dejar de funcionar en forma adecuada. Y eso tiene importancia clínica, y lo vamos a ver más adelantito, las complicaciones que puede presentar y que pueden producirse a consecuencia de esto. Por otro lado, la coronaria izquierda, como ustedes ven aquí, nace, este segmento que ustedes ven aquí señalado, el tronco de la coronaria izquierda, nace del seno coronario izquierdo, y a los pocos centímetros se bifurca, se divide en dos ramas importantes. Una, la arteria descendente anterior, y la otra, la arteria circunfleja. De la arteria descendente anterior nacen ramas que se conocen como ramos septales, que van a perfundir el septum, el tabique interventricular, y a su vez van a perfundir
van a perfundir el haz de His y sus ramas, la rama izquierda, la rama derecha. El ramo diagonal, que nace también de la descendente anterior, va a perfundir la pared lateral baja del ventrículo izquierdo, cuyo reflejo se vería a nivel de B5 o B6 en las precordiales. Los ramos septales serían visto, la circulación a ese nivel se vería a nivel de los ramos de las derivaciones precordiales del electro en V1, V2, y lo que tiene que ver con la perfusión de la pared anterior se vería en las precordiales con el V3, V4. O sea que en otras palabras, como les había comentado en el bloque anterior, prácticamente todo lo que tiene que ver con las precordiales de B1 a B6 se referiría a la arteria descendente anterior, que es rama de la coronaria izquierda. Por otro lado, la arteria circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda también, va a dar ramos marginales, obtusos marginales, que van a perfundir la pared lateral alta del ventrículo izquierdo, y esa pared lateral alta se evalúa en la derivación de 1 y AVL en el electrocardiograma, como les había mencionado. Y también tiene otra consideración. Estos ramos marginales de la arteria circunfleja van a perfundir los músculos papilares que tienen que ver con la válvula mitral. Así que cuando se ve afectado alguno de estos ramos marginales, se vería afectada la circulación de los músculos papilares de la válvula mitral, y eso provocaría disfunción de la válvula mitral y produciría lo que veremos después como insuficiencia valvular mitral isquémica, como una complicación mecánica de un evento isquémico coronario agudo. Como por otro lado les decía de la coronaria derecha, que dan en el 75-80% de los casos, están los ramos que van a perfundir la arteria del nodo sinusal y la arteria del nodo AB, que son dos componentes importantísimos del sistema eléctrico de conducción cardíaca. A su vez, de la arteria coronaria derecha nace un ramo importante que es la descendente posterior en un 75-80% de los casos, que es este que está aquí, y definiría la presencia naciendo de este ramo, naciendo de la coronaria derecha, definiría que la arteria dominante de la circulación es la coronaria derecha. Y este ramo va a perfundir la porción apical del septum y una porción de la pared inferior del ventrículo izquierdo. Por otro lado, también van a haber ramas marginales que nacen de la coronaria derecha, y estas ramas van a perfundir la pared lateral o la pared libre del ventrículo izquierdo. Así que el conocimiento de la anatomía coronaria le permitiría ubicar, según los hallazgos que encuentren en el electrocardiograma, la topografía de la ubicación de la lesión coronaria. Y como les decía, a recalcarles el concepto de derivaciones contiguas, que son derivaciones que miran la misma cara o la misma pared del ventrículo izquierdo. De 1 a VL, pared lateral alta, va a estar dada por la arteria circunfleja. De 2, de 3 a VF, pared inferior o diafragmática, y va a estar perfundida por la coronaria derecha. B1, B2, septum, ramos septales de la descendente anterior. B3, B4, pared anterior del ventrículo izquierdo, perfundida por la descendente anterior. B5, B6, pared lateral baja, perfundida por el ramo diagonal de la arteria descendente anterior. Estas son las derivaciones contiguas que miran las mismas caras o la misma pared del ventrículo izquierdo.
Como les decía que hay estadios en la enfermedad coronaria. La isquemia, cuando hablamos de isquemia, tenemos que fijarnos entonces cómo está la onda T en el electrocardiograma. La onda T normalmente es una onda T positiva, como la ven aquí, no tan alta. Sin embargo, cuando esa onda T se hace picuda, alta, y el cuadro clínico, el paciente tiene dolor anginoso, con características anginosas, esta onda T picuda pudiera sugerir isquemia subendocárdica cuando la encontremos, porque estas ondas T picudas tienen una duración fugaz en el electrocardiograma. Puede que cuando tomemos los electroseriados no las encontremos, pero les hago la salvedad de que donde las encontremos en el contexto de un paciente que tiene dolor anginoso, una de las consideraciones que hay que tener es que estas ondas T picudas positivas sean secundarias de isquemia subendocárdica. Lo que comúnmente vemos con más frecuencia es, por ejemplo, pacientes que llegan un electrocardiograma en el cual la onda T es positiva, con estas características que parecieran normales, y en el electro posterior que se toma, empezamos a ver una onda T que se negativiza, como la que tenemos aquí en la figura C de la diapositiva. El encontrar esto, que el electro cambie de la figura A en cuanto a la onda T a la figura C, así sea que no sean simétricas las ondas T negativas, este cambio es sugerente de que este paciente tiene isquemia miocárdica. Ahora, lo clásico, y lo van a ver cuando revisen sus manuales de electrocardiografía, ellos describen que las ondas T isquémicas son negativas, picudas, profundas y simétricas, parecidas a la figura de las ondas T que vemos en la figura D, E y F. Esas son las clásicas ondas T isquémicas, pero, sin embargo, les comento que muchas veces lo que vemos es el cambio de una T positiva a una T negativa asimétrica, y posteriormente los electrodos subsiguientes pudiéramos ver los cambios como lo que se ve en la figura D, E y F. Esas T invertidas sugerirían el diagnóstico de isquemia subepicárdica, y la vamos a encontrar en derivaciones contiguas, lo cual nos va a permitir localizar el área o la pared del ventrículo izquierdo que pudiera estar isquémica. Por otro lado, cuando hablamos de lesión, nos referimos al segmento ST. En condiciones normales, el segmento ST debe coincidir con la línea imaginaria de base horizontal, y cuando ese segmento ST se infradesnivela o queda por debajo de la línea de base imaginaria, vamos a tener el diagnóstico de que el paciente tiene una lesión subendocárdica. Por el contrario, cuando el segmento ST se eleva por arriba de la línea de base imaginaria o hace un supradesnivel, como lo ven aquí, en la forma de bandera, por decirlo de alguna forma, entonces vamos a tener lo que se conoce como una lesión subepicárdica, y cuando lo veamos, este es el tipo de cambio electrocardiográfico que sugeriría la mayor de las urgencias entre las urgencias cardiológicas. Como veremos después, esta elevación de segmento ST va a sugerir que el vaso coronario responsable de perfundir ese territorio está totalmente ocluido y usted tiene un infarto agudo que se está dando en evolución en su cara. Seguimos. Como les decía, las ondas Q van a tener unas características muy particulares que ya lo van a hacer pensar a usted en la posibilidad de que ese paciente tenga una zona de necrosis. Y esas ondas Q se van a ver en derivaciones contiguas. Van a ser abigarradas o anchas, negativas bien profundas, y alcanzando una profundidad
que sea más o menos igual o mayor al 25% de la altura de la onda R que precede en el complejo QRS. Así que eso ya les va a decir a ustedes la posibilidad de que ese paciente tenga una zona de necrosis o una zona de infarto en el electrocardiograma. Hay otra cosa importante aquí. Les había dicho en el primer bloque de electrocardiografía que en condiciones normales la onda R en las precordiales empieza chiquitita en V1 y empieza a crecer, ganar altura a medida que vamos avanzando a V4, alcanzando su altura máxima en V5. Cuando ese crecimiento de la altura de la R no se da en forma normal, o no hay crecimiento de la onda R, sucede entonces los fenómenos de amputación de la onda R. Y esa amputación de la onda R también puede sugerir que hay una zona en el subendocardio, sobre todo, que no abarca el espesor total de la pared del ventrículo izquierdo, una zona que es eléctricamente inactivable o inactiva porque esa zona está necrótica. O sea, el pobre crecimiento de la onda R o la amputación de la onda R en las precordiales sugiere que hay una zona inactivable por una zona de infarto. También esa es otra de las cosas que hay que mirar cuando uno evalúa el electrocardiograma. Por otro lado, dentro del espectro de la enfermedad coronaria, y me estoy adelantando un poco, pero vale para que podamos entender muchas cosas y tener conceptos claros ya desde ahora. En el espectro de la enfermedad coronaria hay una condición que se conoce como angina inestable, en el cual el paciente presenta varias características clínicas importantes. Aumento de frecuencia de episodios de dolor torácico anginoso, aumento de intensidad de esos dolores torácicos anginosos, aumento de duración de esos dolores torácicos anginosos, incluso presentándose dolor torácico anginoso en reposo. Esos serían los parámetros que usted debe encontrar en la historia clínica que le van a sugerir que ese paciente tiene angina inestable, y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero me estoy adelantando. Un detalle en este caso de angina inestable. Como ustedes ven en la diapositiva, el diagnóstico se hace encontrando todas estas características en la historia clínica en cuanto a los síntomas. Pero cuando usted toma el electrocardiograma, puede pasar lo siguiente, que el electro sea completamente normal, y eso no descarta el diagnóstico de que el paciente tenga angina inestable. Así que, ojo, ese concepto es importante que lo vayamos teniendo claro. Por ejemplo, en este paciente que es de la vida real, llegó al cuarto de urgencia habiendo pasado un episodio prolongado de dolor torácico. Cuando llegó no tenía dolor torácico. Se le toma el electrocardiograma y ustedes ven ondas T positivas, ST, cemento ST, coincidiendo con la línea imaginaria de base. No está ni infradesnivelado ni supradesnivelado. Cuando se le toman electros posteriores, electros seriados, empiezan a haber cambios aquí. Infradesnivel del cemento ST, inversión de la onda T, como lo ven en estas derivaciones contiguas aquí, que no estaban en el electro previo. Entonces, eso va apoyando el diagnóstico de que, en efecto, ese paciente está teniendo un evento isquémico agudo. Y si lo comparamos, se ve claramente que los electros son diferentes. Y a eso me refería con los cambios dinámicos, y a eso me refiero con los electroseriados, cuando hablo de electroseriados. Y aquí ven el mismo paciente, una vez que hace el inicio de tratamiento antiisquémico, el infradesnivel del cemento ST mejora, y quedando solo la inversión de la onda T, como lo ven aquí en esta diapositiva. Adelantándome, les puedo decir que la angina inestable es un estadio más severo de la angina de pecho y se encuentra, digamos, entre la angina de pecho estable y el infarto agudo de miocardio. Se encuentran entre esos dos estadios de la enfermedad. El diagnóstico es eminentemente clínico, como les decía. También por el hecho de estar entre medio de estas dos condiciones se le conocía antes como angina o síntoma intermedio, perdón, o por ser un estadio previo al infarto se le conocía también como angina preinfarto. ¿Y qué hay detrás de esto?
Y ya lo veremos más adelante, accidente de placa, oclusión coronaria con afectación del flujo sanguíneo en ese vaso, que puede producir una oclusión casi total o una oclusión total con un efecto de válvula, que el coágulo que esté tapando se pueda mover, lo cual permite intermitentemente que se dé flujo de sangre a ese territorio y que eso evite o impida que se consolide el infarto. La otra posibilidad que puede darse para que no se llegue a dar el infarto es que la arteria que se tapó se encuentra rodeada de vasos colaterales que permiten perfundir el territorio donde ella hubiera perfundido. Y eso evitaría que se consolide el infarto en ese territorio perfundido por esa arteria. Así que, como les decía, adelantándonos un poquitito, para ir conociendo los conceptos, en el síndrome coronario agudo hay básicamente tres formas de presentación. Una es la angina inestable o el ángulo inestable, y la otra clase de presentación del síndrome coronario agudo es el infarto agudo de miocardio. Y dentro del infarto agudo de miocardio hay dos formas de presentación, y el criterio que permite diferenciar una de otra es si hay elevación del segmento ST o si no hay elevación del segmento ST. Y esto me permite introducirles otro concepto. Cuando hay elevación del segmento ST, estamos hablando de que el espesor total de la pared del músculo cardíaco que está perfundido por esa arteria está sin circulación. Y si eso se deja evolucionar, el infarto va a tomar el espesor total de la pared y por esa razón se le llama infarto. Se le llamaba infarto transmural en la nomenclatura anterior. Y por esa causa, cuando se consolida el infarto, empiezan a aparecer ondas Q en ese territorio. Y por consiguiente también se conocía ese infarto como infarto con onda Q. Por otro lado, cuando no hay elevación de segmento ST, lo que está tomado no es el espesor total de la pared, sino a nivel del subendocardio. Y por esa razón a ese infarto se le llamaba infarto subendocardio. Y como no está tomado el espesor total de la pared, estos infartos no iban a presentar onda Q. Y por esa razón en la nomenclatura también se les llegó a conocer como infarto sin onda Q. Así que la diferenciación del infarto, entre si tiene onda Q o no tiene onda Q, o si tiene supradenivel o no supradenivel, el criterio electrocardiográfico es específicamente relacionado a cómo está el segmento ST. Así que eso es importante que lo vayan teniendo claro también. Otra cosita, adelantándome un poquito. Les había dicho que la angina inestable, el único criterio para el diagnóstico es el criterio clínico. Para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio hay tres criterios. El clínico, el electrocardiográfico y el enzimático. Y usted necesita de esos tres la presencia de dos para hacer el diagnóstico. Y eso es importante que lo vayan teniendo claro también. Si usted tiene cuadro clínico sugestivo y tiene elevación del segmento ST en dos elevaciones contiguas, ya tiene dos criterios de tres para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. No tendría que esperar las enzimas cardíacas. Eso lo veremos después con calma. Y aquí vemos un ejemplo, claramente. Hay una elevación del segmento ST en D2, D3 y AVF, que corresponde a la pared inferior. Y a consecuencia de esta elevación del segmento ST, lo que usted debe imaginarse que está sucediendo es esto. La arteria coronaria derecha, que es esta, que viene viajando en toda su extensión, para que se eleve el ST, tiene que haber un trombo oclusivo que esté ocluyendo totalmente la circulación y que no permita que haya perfusión distal coronaria. Esto es lo que está sucediendo y esto es una urgencia. Si usted deja que pasen minutos, horas, el tejido miocárdico que depende de esta coronaria se va a necrosar, o sea, se va a infartar y se va a perder. Así que esa es una de las consideraciones que usted tiene que tener. Este es un infarto en pared inferior con elevación de segmento ST en D2, D3 y AVF. La otra consideración que usted tiene que hacer también, y vuelvo a esta diapositiva que ya se las puse, cuando usted esté haciendo ese diagnóstico, inmediatamente terminado el electro convencional,
usted debe agarrar las precordiales B3 y la pasa a la derecha, y B4 y la pasa a la derecha, para external derecha, a la misma altura donde estaba B3 y B4, son las derivaciones derechas, como le había mencionado en el primer bloque, con las cuales usted va a valorar cómo está la pared libre del ventrículo derecho. Si usted encuentra elevación del segmento ST a nivel de la pared libre del ventrículo derecho, a nivel de V3R, V4R, usted puede decir que ese infarto de pared inferior se está extendiendo a ventrículo derecho, y eso le permite saber ya de antemano la severidad del infarto que tiene antemano y de la posibilidad de complicaciones que tiene ese paciente. Una de ellas es shock cardiogénico a consecuencia del compromiso del ventrículo derecho. Y es una complicación mecánica. La otra complicación, como ya les había mencionado, de que de la coronaria derecha nacen los vasos que perfunden los nodos sinusal y nodo AB. Si están isquémicos esos nodos, vamos a tener trastornos de conducción auriculoventricular y podemos tener también arritmias como complicación de ese infarto. Y esta diapositiva ya las vimos. Podemos tener arritmias del tipo fibrilación auricular. Voy a pasarlas un poquito rápido. Podemos tener bloqueos auriculoventriculares de diferentes grados, de primero, segundo hasta tercer grado, en todas sus formas, y cuyo mecanismo fisiopatológico es la isquemia miocárdica aguda. Ahí tienen un bloqueo de segundo grado, como ya vimos, tipo MOVIT 1, MOVIT 2, bloqueo de tercer grado, todo esto mediado por isquemia, y este bloqueo de tercer grado puede aparecer en forma paroxística aguda por la isquemia aguda. También podemos tener como complicación eléctrica del infarto la aparición de arritmias. Aquí ustedes ven onda P, QRST, P, QRST, complejo de activación eléctrica normal cardíaca. De repente aparece una onda, un complejo QRS alto abigarrado con ausencia de P. Esto es una extrasístole que se está generando en el ventrículo. Aquí hay una, dos, cuando aparecen dos seguidas es una dupleta, cuando aparecen tres seguidas es una tripleta. Y esto puede darse en el contexto de isquemia miocárdica aguda, y si aparece una cuarta, ya estamos hablando del diagnóstico de taquicardia ventricular, que es una arritmia maligna que puede desencadenar en fibrilación ventricular y muerte en el contexto de un paciente que tiene isquemia aguda por un infarto agudo de miocardio. Así que esa es una de las complicaciones eléctricas que puede verse en el infarto. Igualmente puede pasar en forma súbita, complejo de activación normal, 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 y súbitamente aparece un ritmo caótico, en el cual usted no puede identificar ningún complejo ni ninguna onda. Esta es una fibrilación ventricular aguda que aparece en el contexto de un paciente que tiene una isquemia miocárdica aguda. Y esto sugiere actividad eléctrica desorganizada y habla de una amplia y extensa isquemia miocárdica. Aquí no hay, cuando usted visualice esto, aquí no hay contracción ventricular efectiva, no hay expulsión de sangre, no hay gasto cardíaco, no hay perfusión tisular, no hay perfusión cerebral, ni perfusión a nivel del centro respiratorio. Y si este ritmo caótico se deja persistir o continuar, ese paciente le va a hacer lo que se conoce como un paro cardíaco y paro cardiorrespiratorio. Aquí no hay perfusión coronaria tampoco adecuada. Y todas estas son arritmias que surgen en el contexto de isquemia aguda. Y esta diapositiva me permite esquematizarles ¿a qué me refiero yo cuando hay supranivel cemento ST? Compromiso total del espesor de la pared. Infarto transmural. Y había que diferenciar ese infarto transmural de una condición que puede darse también en el contexto de un infarto agudo de miocardio, que es la pericarditis, en la cual hay elevación del cemento ST también, pero con características un poquito diferentes a la elevación del cemento ST del infarto agudo. Aquí la concavidad de la elevación es hacia abajo.
a diferencia de la concavidad de la elevación del cemento ST, que es hacia arriba, y se visualiza como si fuera una aleta de tiburón. Esa es una de las cosas que permite diferenciarlo. Lo otro que permite diferenciarlo es que estos cambios de elevación del cemento ST con concavidad hacia abajo, y esa concavidad hacia abajo se puede parecer a la boquita de un payaso. Estos cambios de elevación del cemento ST en pericarditis se pudieran ver en múltiples derivaciones del electrocardiograma y usted pudiera concluir que ese paciente se infartó todo el corazón. A diferencia del infarto, es una zona específica localizada. Acá los cambios son más generalizados. Así que esos dos hallazgos le permitirían a usted hacer la diferencia entre pericarditis versus infarto. Ahí está nuevamente la foto. La aleta de tiburón del infarto de pared anterior, anterolateral, si lo queríamos llamar de alguna forma. Y hay que diferenciarlo. Por otro lado, también tenemos otra forma electrocardiográfica como se pudiera presentar un evento isquémico agudo. Esto es más difícil de identificar. Si usted, por ejemplo, le llega a un paciente con dolor torácico, le toma usted un electro como el que aparece a la izquierda, con un QRS delgado, no abigarrado, no ancho, y usted la evolución, minutos más tarde, horas más tarde, el paciente tiene un nuevo episodio doloroso, o usted en los electros seriados toma un electro y el QRS cambia, como lo vemos aquí, ensanchándose, y que no estaba en el electro previo, usted debe considerar que esta imagen de ensanchamiento de QRS sugeriría bloqueo de rama izquierda y que ese bloqueo de rama izquierda es agudo, como hallazgo electrocardiográfico de un evento isquémico agudo, que le ayudaría al diagnóstico y le dirigiría su tratamiento. Si usted diagnostica un bloqueo de rama izquierda agudo, en presencia de dolor torácico anginoso, esto es indicación para trombolizar al paciente, como veremos después más adelante. Por otro lado, si usted no tiene la ventaja de tener un electro previo en el cual no había bloqueo de rama izquierda, y usted los electros que tienen, todos aparecen bloqueo de rama izquierda, hay criterios que le permiten definir si ese bloqueo de rama izquierda está en el contexto de un infarto agudo, y son los criterios de Esgarbosa. Como ustedes ven aquí, usted tendrá que buscar elevación del cemento ST de más de 1 milímetro concordante con el complejo QRS. O si la elevación del cemento ST es discordante, pero de más de 5 milímetros, discordante con el complejo QRS, eso también tendría valor diagnóstico para decirle que esos cambios son agudos. O si hubiera infradesnivel de más de 1 milímetro del cemento ST, todos estos hallazgos en el contexto de un bloqueo de rama izquierda sugeriría un evento isquémico agudo. Ahí lo tienen más detallado. Y ayudarían a hacer el diagnóstico de infarto en presencia de bloqueo de rama. Aquí nuevamente les muestro un electrocardiograma con infradesnivel de cemento ST, lo cual sugiere lesión subendocárdica, que no toma el espesor total de la pared, sino la porción del subendocardio. Y vamos a dejarlo aquí para continuar entonces en el siguiente bloque.